todo aquello que se opone, Señor amado, échelo fuera por la palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento en esta hora. Gloria a Dios. Al que está a su lado, si hay alguien a su lado, dígale, si no hay oración y ayuno, fracasamos. Si no hay oración y ayuno, fracasamos. Gloria al Señor. ¿Cuántos saben, hermanos, de que si una iglesia, por muchos hermanos que digamos que estamos en la palabra, por muchos hermanos que nosotros hablemos bonito, amados hermanos, o por muchos hermanos que nosotros hablemos de la Biblia, por muchos hermanos que nosotros nos creamos sabios, pero si no ayunamos, permanecemos muchas veces derrotados y fracasamos. Si no oramos, fracasamos. El Señor Jesús dijo en aquella cita bíblica, hermanos, que la carne, hermano, es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis, para que no caigáis en tentación. La tentación, hermanos, está a la luz del día sobre nuestras vidas. Siempre va a llegar la tentación a nuestras vidas. Siempre van a llegar las luchas a nuestras vidas. Siempre va a llegar el problema a nuestras vidas. Y van a llegar los momentos difíciles. Pero el Señor Jesús comenzó, hermanos, a decir de que debemos de velar y orar. De que debemos de ayunar, amados hermanos, como iglesia, para que seamos vencedores a la luz de la palabra. Poca oración y poco poder. Cuando sus discípulos fracasaron en su intento por sanar al muchacho endemoniado, amados hermanos, ellos les preguntaron al Señor, pero ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? El Señor Jesús, amados hermanos, está diciéndole a la iglesia que el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado en que debemos de meternos al ayuno. Un ayuno que rompa cadenas. Un ayuno que quiebre toda obra satánica, bendito sea Dios. Y amados hermanos, el ayuno es un instrumento poderoso para conquistar, hermanos, el pleno conocimiento espiritual. Hermanos, el medio para, hermanos, provocar un avivamiento. Y es un instrumento para romper los yugos del diablo. Ese es el ayuno. Y todo aquel que no ayuna, hermanos, todo aquel, hermanos, que no ora, hermanos, no tiene este instrumento para derrotar toda artimaña del diablo. La iglesia tiene que ser poderosa. La iglesia tenemos que tener el poder del Espíritu Santo. Aquí había, hermanos, un hijo lunático, o sea, endemoniado, donde, hermanos, urgentemente se necesitaba la liberación. Me le baja un poquito el monitor. Hermanos, este lunático saltaba en el fuego, saltaba en las aguas, estaba endemoniado. Pero, amados hermanos, ahí está bien. Amados hermanos, urgentemente se necesitaba la liberación. Caía en el fuego muchas veces y caía en el agua y no lo pudieron, hermanos, liberar sus discípulos. Jesús les advirtió, hermanos, diciéndole, este género no sale si no es con oración y el ayuno. Hubieron fracasos en los discípulos del Señor.
hubieron batallas muy difíciles. Hermanos, para echar fuera un demonio no es algo fácil en nuestra vida. Para echar fuera un demonio no se necesita solamente conocer Biblia, sino que se necesita tener ese poder del Señor. Tener la libertad, hermanos, para reprender toda obra satánica. Fracasaron los discípulos. El Señor les dice, pero este género no sale, sino con oración y ayuno. Usted no va a poder vencer así. Yo no voy a poder vencer así. Necesitamos ayunar. Necesitamos volver al poder del ayuno. Necesitamos volver a tener sed de quebrantarnos delante de Dios. Hay gente que no se humilla delante de Dios porque, hermanos, está en falta de oración, falta de ayuno, falta de lectura bíblica. El ayuno da la victoria, hermanos, y también impartirá fe. Estamos en los últimos días, hermanos. El fin se acerca. Cristo vuelve pronto a la tierra a buscar a su pueblo. Hermanos, en breve un pueblo se va, hermanos, con el Señor para el cielo. Cada cristiano debe de entender que no todos los que están en las iglesias se irán con el Señor, sino solamente los que estén preparados. Los que estén en un avivamiento total, en el fuego del Espíritu Santo. Los que estén, hermanos, haciéndole guerra al enemigo. Hay muchas batallas que nosotros no las hemos ganado. Hay muchos dardos, hermanos, del enemigo que nos han vencido, amados hermanos, porque estamos falta de lo que les dijo el Señor a los discípulos, amados hermanos. El Señor, hermanos, reprende a sus discípulos. Y el Señor les estaba diciendo, es que ¿saben qué? Este género no sale si no es por la oración y el ayuno. Hay que ayunar, hay que orar, amados hermanos, pero también hay que desechar otras cosas para que, hermanos, los demonios se vayan fuera por la palabra. La práctica del ayuno, hermanos, es mucho más profunda que el acto de no ingerir alimentos. Dios declara, hermanos, que Él se deleita no solo, hermanos, en que su pueblo pase sin algunos alimentos, sino en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las cargas de opresión de aquellos a quienes han oprimido. El Señor, hermanos, se deleita en libertar, hermanos, a todos los que necesitan ser libertados. Y podemos ver gente, hermanos, aún en la iglesia, podemos ver gente, hermanos, y podemos decir, esta gente está libre. Pero, amados hermanos, hay ataduras muchas veces aún en el pueblo de Dios. Hay muchas ataduras. Si habían ataduras aquí en los discípulos, que ya les voy a decir lo que había, porque el Señor les dijo, este género no sale si no es por la oración y el ayuno. Había algo que estaba fallando en los discípulos. Caminaban con Jesús, pero no pudieron echar fuera un demonio. Y aquí nosotros ni hemos caminado con Jesús y andamos más de allá que de aquí cuando creemos que podemos echar fuera un demonio. Los discípulos caminaban con Jesús, caminaban con su maestro, pero no pudieron echar fuera el demonio de aquel muchacho, hermanos, que estaba lunático, amados hermanos. Y es por eso, amados hermanos, que usted y yo, hermanos, si no hay oración y no hay ayuno, fracasamos. Todo el tiempo fracasamos. Hay gente que dice, ahora me voy a levantar. Y cuando acuerde usted, el mismo momento,
vuelve a caer, amados hermanos, no se levanta porque están faltos de oración, están faltos de la vigilancia, están faltos de velar, están faltos de buscar el rostro de Dios, están faltos de humillarse delante de Dios, están faltos de meterse en la palabra, están faltos, hermanos, de caer rendidos a los pies de Jesús. Y es por eso, hermanos, que nosotros como pueblo de Dios necesitamos avivamiento. Hay que meternos a la palabra, hay que meternos, hermanos, a la oración, hay que meternos al ayuno. Necesitamos que Dios rompa cadenas, necesitamos que Dios restaure tu hogar. Hay que meternos al ayuno, hay que humillarnos, amados hermanos, hay que romper cadenas, hay que apartarnos de todo lo que nos impide ver la gloria de Dios. Amados hermanos, amados hermanos, hay que humillarnos delante de Dios, hay que derramar nuestra alma delante del Señor, hay que llorar delante de Dios, amados hermanos, hay que romper toda barrera, hay que romper todo obstáculo, hay que romper toda cadena, amados hermanos, hay que meternos con la misma gloria, con la misma presencia del Todopoderoso. Si no hay ayuno y oración, fracasamos. Si no velamos, fracasamos. Isaías 58:6, lo que ya leímos. No es más bien el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No basta con que conozcas la palabra. No basta con que seamos predicadores. Tenemos que ir más allá, hermanos. Tenemos que ir más allá, hermanos, de lo que nosotros creemos que está bien. Este es el ayuno que yo escogí, les dice el Señor en otra versión: que desates los lazos de iniquidad, que rompas las cargas del engaño, que liberes a los oprimidos y cortes toda atadura. Y el Señor Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado Jehová, me ha enviado Dios a romper toda ligadura, a dar libertad a los cautivos, a vendar las heridas de los quebrantados de corazón. Pero para ello, hermanos, había que soltar todo aquello que estorbaba, amados hermanos, en el ser humano. El Señor, hermanos, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar, hermanos, a decir que el Espíritu del Señor estaba sobre él, que vino a desatar, vino a libertar a los cautivos, vino a dar apertura a los que están en cárceles, hermanos, aquellos que estaban su alma aún en la cárcel, vino a libertarlos, vino a romper toda cadena, vino, hermanos, a sanar y a vendar las heridas, vino a restaurar los hogares, vino a destruir toda obra satánica, amados hermanos. Y este Dios de poder nos está enseñando a través de su palabra, amados hermanos, que usted y yo, hermanos, hoy en esta hora, amados hermanos, que nos, hermanos, pongamos atención, que busquemos de su rostro, que nos humillemos de todo corazón, que nos acerquemos a Él. ¿Qué es lo que nos está impidiendo ver la gloria de Dios? ¿Qué es lo que nos impide echar fuera a los demonios? ¿Qué es lo que nos impide? ¿Qué les impidió a los discípulos, hermanos, no echar fuera al demonio? Bendito sea Dios. Ellos caminaron con Jesús, pero fracasaron. No pudieron. Se dieron por vencidos. Tuvo que llegar Jesús. Fracasaron. Después de la transfiguración de Jesús, hermanos, Él desciende de la montaña para encontrarse con sus 9 discípulos que estaban ahí en ese momento, que intentaban echar fuera un demonio de un niño. Y en ese momento, Él, hermanos, se convierte de nuevo en un mentor para sus discípulos, porque sus discípulos fracasaron. Se convierte nuevamente en un mentor. Aprendemos de Jesús, el mentor del liderazgo. Hermanos, Jesús, al ver, hermanos, que ellos no pudieron echar fuera el demonio, Jesús se enojó y los reprendió. Hermanos, se enoja porque sus discípulos
no pueden hacer el trabajo. Y Mateo 17:17 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Se molestó y les dijo, ya estoy cansado. ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos a ustedes? Son más incrédulos, les dio a entender, que el mismo diablo, siendo sus discípulos. Imagínense, siendo sus discípulos. Les habló de esa manera. Les dijo, oh generación, en otra versión, oh generación infiel y torcida, oh generación corrupta sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Se molestó. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. De este quedó sano de aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Caminaron con Jesús. ¿Sabe por qué no pudieron echarlo fuera? Les dijo el Señor, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza y dijerais este monte, pásate de aquí allá, se pasará y nada se os hará imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, hermanos, el Señor les dice, amados hermanos, la insuficiencia del hombre fue la que hizo que no pasara eso. ¿Cuál? La fe. No tuvieron fe. Mire, si los discípulos que caminaban con Jesús les faltó eso, ¿qué más no nos ha de faltar a nosotros? Tuvo que regañarlos, tuvo que exhortarlos, tuvo que reprenderlos. Imagínense si nosotros como pastor le dijéramos a ustedes generación incrédula y perversa, usted se enoja. Y Jesús habló palabras fuertes ahí a sus discípulos. Tuvo que decirles, ustedes fracasaron, les dijo. En pocas palabras, en otras traducciones les da a entender, ya estoy harto de ustedes. Imagínese que aquí le diga un hermano a usted así o a alguien que esté al frente. Usted se va y ya no vuelve. Y es por eso, hermanos, que hay que saber escuchar cuando nos reprenden y nos exhortan. Jesús no andaba con cuentos. Jesús les decía generación de víboras. Jesús no andaba disfrazando sus palabras. Jesús les dijo, ustedes están torcidos. Ustedes no sacaron el demonio porque les faltó fe. Les dijo, ¿hasta cuándo tengo que soportarlo? Qué duro fue Jesús en este momento, pareciera aquí, que qué duro fue con sus discípulos. No lo echaron fuera por su fe. Y hermanos, la fe es terrible, amados hermanos. Tener fe, hermanos, yo veo que hay hermanos que dicen que tienen fe, pero a la hora de las horas es que se tiene que ver. Yo puedo decir que tengo fe, pero a la hora de las horas, cuando se manifiesta un endemoniado, cuando de verdad nos pase una enfermedad, hermanos, de muerte, hermanos. Allí nos vamos a ver si de verdad la fe está fundamentada en Cristo Jesús. Cuando te digan sos diabético,
Cuando te digan una enfermedad que no puede sanarlo, ni la medicina, ni nadie, solamente el Rey de Reyes, que el Señor Jesucristo. Cuando te digan tienes cáncer, allí es donde se ve la fe en la cual estamos. Ahorita cualquiera puede tener fe que esté saludable, pero que cuando te viene una enfermedad, empiezas como a temblar, empiezas como a dudar, y es por eso que los discípulos no pudieron, hermano, les llegó la fe se fue, la fe dejó de menguar, la fe, hermano, desfalleció en ellos. No pudieron echar fuera el demonio. Y el Señor les dijo, generación perversa, ¿hasta cuándo he de soportarlo? ¿Hasta cuándo, generación incrédula? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? El Señor Jesús los reprende, hermano, fuertemente. Amados hermanos, hay muchas veces que es necesario que Jesús nos reprenda a través de la palabra, hermanos, fuerte, amados hermanos, para que nos demos cuenta que hay un Dios de poder que nos ama, nos corrige porque nos ama, nos enseña porque nos ama, nos reprende porque nos ama. Les faltó la fe. Les faltó la fe a los discípulos. Imagínense, no pudieron sacar el demonio, hermanos. Vamos a ver Mateo 10:8. No pudieron sacar el demonio. Mateo 10:8 dice de esta manera. Mire la orden que les había dado y no pudieron echar fuera el demonio. Sanad los enfermos, limpiad los leprosos, resucitad los muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. El Señor les dijo, vayan, sanen los enfermos. Les dijo, resuciten a los muertos. Y amados hermanos, y echen fuera demonios. Pero aquí no pudieron echar fuera un demonio de un joven, hermano, que estaba lunático, amados hermanos, que estaba, hermanos, endemoniado. Y hermanos, evalúa la actuación de ellos. ¿Por qué fallaron? El Señor evalúa, el Señor chequea bien por qué fallaron. ¿Por qué no pudieron echarlo fuera? Yo no sé si usted alguna vez ha tenido una experiencia y si ha esperado algo diferente o ha esperado que Dios lo respalde y no lo respaldó. Bueno, eso pasa mucho en nosotros los predicadores, que a veces esperamos que el culto de Dios se mueva y como que no se mueve. Y venimos a ver que como que hayamos fracasado. Y nos sentimos mal. Aquí fracasaron los discípulos. El Señor evalúa la condición. Chequea por qué fallaron. En privado les afirma la verdad y les hace rendir cuentas para recibirlas. Ustedes no tienen la fe suficiente. Han fracasado, les dijo. Los reprendió. En privado les dijo, ustedes, estoy cansado de ustedes. Generación incrédula. ¿Hasta cuándo tengo que aguantarlos? Generación torcida, les dijo. ¿Hasta cuándo he caminado con ustedes? Les he enseñado, les he dado potestad, autoridad. Pero ustedes fracasaron. Ustedes fracasaron. Y el Señor, hermanos, se sintió en ese momento mal de que sus discípulos hayan fracasado. Por eso tuvo que reprenderlos, hermanos. Tuvo que decirle, generación incrédula. ¿Hasta cuándo? Y dice la Biblia, Marcos 16, 17 dice de esta manera. Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales, dijo. La pregunta es,
¿por qué en mí y en usted no hay ciertas señales? ¿Por qué cree? ¿Por qué usted no habla en lenguas? ¿Por qué usted no echa fuera demonios? ¿Por qué no sana enfermos? Porque el Señor les dijo, generación incrédula, generación de víboras, están faltos de fe. Y les dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Hay unos hermanos que creen, no, es que las lenguas que no sé qué, no, tiene que hablarlas. Porque la Biblia dice que todos deberíamos de hablar, dijo el apóstol Pablo, estar llenos del Espíritu Santo. Si no las tienes, porque les falta la fe, es porque somos incrédulos, es porque hermanos no buscamos. El que anhela se le da. Pablo dijo que hay que anhelar los dones del Espíritu. Y se necesitan para edificación de la iglesia. Porque muchos dicen, no, suficiente con que me vaya al cielo. ¿Y quién te garantiza que te vas a ir así para el cielo? Si Dios ha repartido dones, necesitamos buscarlos. ¿En qué? En ayuno y oración, con ruego y súplica. Pero imagínese si usted no tiene ningún don y no está lleno del Espíritu Santo, mucho menos se va con Cristo. Hay que estar llenos, hermanos. Y la señal, una de las señales de ser bautizado en el Espíritu es el don de hablar en lenguas. Esa es una de las señales, que estamos bautizados con el Espíritu. No solamente hay que estar llenos, hay que estar bautizados por el Espíritu. Porque Juan el Bautista dijo, pero hay uno que viene tras de mí. Yo a la verdad os bautizo con agua, dijo, para arrepentimiento de pecado. Pero hay uno, dijo, que viene tras de mí, que yo no soy digno de desatar su calzado. Este los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y van a hablar como en otras lenguas. La palabra dice, amados hermanos. Y es por eso, amados hermanos, que usted y yo debemos de estar llenos, hermanos, y llenos, hermanos. Y tenemos que tener los dones del Espíritu. Se necesita aquí que alguien interprete lengua, que alguien tenga el don de profecía, discernimiento de espíritu. ¿Cuál es el discernimiento de espíritu? Que si alguien está hablando aquí al frente y está hablando disparate y mentira, aquel rápido le dice por el espíritu, lo que estás hablando no es de Dios. Dios me lo está mostrando. Eso necesitamos. Para que no haya tanto engaño, hermanos, tanta palabra, hermanos, de que no es de Dios, sino que venga palabra de lo alto, que venga, hermanos, con ungida, hermanos, inspirada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando la Biblia habla de género en este pasaje, hermanos, que hemos leído, cuando la Biblia habla de género en este pasaje, la Biblia no se está refiriendo a los demonios. Yo siempre, hermanos, pensaba que Jesús hablaba de los demonios cuando habla de género. Porque en la Biblia a los demonios no se le llama géneros. Y lo vamos a ver. Y muchas veces muchos predicadores, pastores, hemos cometido el error cuando dice que este género no sale sino con oración y ayuno. Creemos que está hablando de los demonios. Aquí solamente había un demonio en el endemoniado. Gloria al Señor, se quedó pensativo, ¿verdad? Alabado sea Dios. Es que esto es profundidad, bendito sea Dios. Vamos a explicarle en esta mañana. Jesús llegó, hermanos, y cuando llegó a sus discípulos, le dijeron, Señor, nosotros hemos orado, hemos reprendido, y no le hemos podido echar fuera. Jesús se incomodó al ver la incredulidad, hermanos, de ellos. Y les dijo, hombres de poca fe, traédmelo. Y aquí le trajeron, hermanos, a Jesús el endemoniado. Y les dice, y Jesús les dice, y les reprendió Jesús el demonio de aquel muchacho. Y lo dejó libre. Entonces Jesús no tiene problemas con echar fuera demonios, hermanos. Se le acercaron aparte, dice el pasaje, a Jesús, sus discípulos, y le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros
no pudimos echarle fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Si muchas veces hemos ayunado. Y él les dijo, por vuestra incredulidad. Ojo con esto, hermanos. Por vuestra incredulidad, porque este género no sale con oración y ayuno. ¿De qué género está hablando Jesús? ¿De qué género cree que Jesús está hablando? Jesús estaba hablando del género de la incredulidad. Cuando él dice género de la incredulidad, Jesús no estaba hablando, hermanos, allí del demonio. Porque Jesús no tuvo problemas con echarlo fuera, hermanos, y era un demonio que tenía hermanos. Jesús, hermanos, no tuvo problemas con eso, amados hermanos, sino que está hablando de género de la incredulidad de los discípulos. Cuando entonces, hermanos, usted y yo, hermanos, revisamos bien el pasaje, hermanos, detenidamente, hermanos, lo analizamos, amados hermanos. Estamos viendo, nos damos cuenta que Jesús estaba hablando del género de la duda, del género de la incredulidad, hermanos, del género de la incapacidad, de que ellos por eso no pudieron echar fuera al demonio, hermanos. Estaban incrédulos, tuvieron poca fe, amados hermanos. De ese género el Señor estaba hablando, amados hermanos, Y al haberlo, hermanos, el Señor podido echarlo fuera al demonio, lo reprendió y les dijo, este género no sale si no es por el ayuno y la oración. Hermanos, y nos damos cuenta, amados hermanos, de que allí los que les falló a ellos fue, por eso les dijo, generación perversa y incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Porque estaba hablando de la incredulidad. Cuando la Biblia habla de muchos demonios, no habla de género, sino que habla de legión. Legiones. Es por eso que ve que es importante meterse a la palabra. Porque a veces nosotros leemos como nosotros entendemos. Cuando la Biblia habla de muchos demonios, de multitud de demonios, ¿cuánto es una legión? Son como 6,000 demonios. Cuando el gadareno andaba y le dijo al Señor, ¿cómo te llamas? Legión me llamo porque somos muchos. En la Biblia nunca aparece de los demonios género, sino que aparece legión. Entonces el Señor le habló del género de la incredulidad que tenían ellos. Y a nosotros así nos habla a través de la palabra. La incredulidad, la capacidad. No tenemos capacidad para reprender al demonio muchas veces. No tenemos autoridad muchas veces para echarlo fuera. ¿Por qué? Porque se necesita el ayuno, que rompa las cadenas, que quite mis dudas, que ponga mi fe en el Señor, que yo quiero estar en la fe, sirviéndole al Señor con todo. Yo no quiero fracasar, yo quiero servirle a Él y que Él me dé la ayuda para echar fuera a los demonios. Y amados hermanos, el Señor les dice, miren, les faltó la fe. Ustedes son incrédulos. Ustedes fracasaron. Y ahí vio el Señor donde fracasaron. Estaban incrédulos, hermanos. Les faltó la fe. La Biblia dice Marcos 5:9. Marcos 5:9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Hablándole. Y le rogaba mucho que no los enviare fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos. Entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Oiga, 2,000 eran allí, mire. Y el hato
se precipitó en el mar por un despeñadero en el mar y se ahogaron. Oiga, y eran como 2,000 hermanos, y una legión viene a ser de 5,000 a 6,000 también, amados hermanos. Y es por eso, hermanos, que cuando la Biblia habla de género, no está hablando, hermanos, de demonios. Legión. Imagínense que uno que con solo un demonio que anda en una persona, muchos no podemos solo con ella. Y ahora que anda una legión de demonios, se vuelve más terrible. Se vuelve más terrible aquella persona, hermanos. Y es por eso, hermanos, de que debemos de ayunar. Miren, lo que está, hermanos, haciendo fracasar a la iglesia es la incredulidad, la falta de fe. Somos incrédulos. No creemos que Dios nos va a sanar. Les dice, hermanos, pase si alguno está enfermo. Allá nos quedamos. Somos más incrédulos que las mismas sillas que están allí. Que las sillas no se mueven. No practicamos. Y esto hay que practicarlo, hermanos. ¿Cómo vamos a saber si usted tiene el don de sanidad? Si usted, hermanos, usted es el primer incrédulo. Hermano, pase aquí, si está enfermo, vamos a orar por usted. No, voy a ir mejor al doctor. No es pecado, hermano, no es malo que usted vaya al médico, porque nosotros tenemos que ser prudentes. Miren, nosotros estamos, es por eso que hay que estudiar la Escritura. Si usted se toma una pastilla, no es pecado, y no es que no tenga fe. Eso. Hay que escudriñar las Escrituras. La fe siempre la tiene, la fe está en Cristo. Pero usted no puede ser súper espiritual creyéndose que usted no puede tomar una pastilla cuando acuerda termina más peor. ¿Por qué? Porque no es prudente. Los médicos están preparados, han estudiado el cuerpo y los órganos. Nosotros estamos preparados que estudiamos la palabra y el alma. Ahora, por la palabra, si algún dado caso le hubiera fracasado a alguien, hermanos, o no se le hubiera hecho el milagro en ese tiempo, cuando Pablo andaba con Lucas, para eso andaba Lucas. Lucas era escritor. Lucas escribe el libro, hermanos, de Lucas y escribe el libro de Hechos. Cuando Lucas anda con Pablo, Pablo lo anda por cualquier cosa, porque Lucas ya andaba preparado. ¿Por qué? Porque Lucas era médico, era doctor. Entonces, y aquellos tal vez, hermanos, por eso Lucas andaba con la medicina, conocía de medicina. Lo que pasa es que hay cosas que no las hablamos sabiamente. Pero hermanos, que usted se tome una medicina, compruébeme con la Biblia si no tiene fe. A veces hablamos nomás ignorancia por hablar. Hermano, si usted se toma una pastilla y yo no me la tomo, yo no soy más espiritual con usted. En eso no se mide el ser espiritual. El ser espiritual se mide en que seamos humildes y reconozcamos y también que nos quebrantemos, que estemos ayunando, orando, vigilando. Pero si usted toma una pastilla, no quiere decir que usted se va a ir, que es del diablo, no, hermanos. Lo espiritual es algo diferente. Tiene que ver con la palabra. La fe, hermanos, a esto le faltó fe, porque los demonios no se sacan con pastillas, no se sacan con medicina, no se sacan con la psicología que el mundo enseña, hermanos, porque hay gente preparada con la psicología, no se sacan así. Los demonios, esto es espiritual, esto sabemos que hay que doblar rodillas, esto sabemos que hay que andar ordenadamente caminando en la palabra, hermanos, obediente para que el Señor nos dé la victoria, porque si no, vamos a quedar avergonzados, amados hermanos. Y es por eso, amados hermanos, de que hay que tener cuidado siempre, hermanos, lo que vamos a hablar estando aquí al frente o estando allá con alguien, hermanos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el hecho que mucha gente murió del coronavirus no quiere decir que no tenían fe. Ya no estaba en ellos.
Hubieron pastores que conozco que eran siervos de Dios y murieron en el coronavirus. Y ellos creyeron de no ir al hospital. Unos murieron hubieron unos que por desobedientes dijeron, no, es que Dios me va a sanar aquí. Es que Dios no te va a sanar obligado. Habían unos que había que entubarlos y por su mente que tenía, murieron. Y la Biblia nos enseña a todos, hay que ser prudentes y educados también. Vamos a traer un día una enseñanza de eso, hermano. Hay que ser prudentes y educados. La fe, hermanos, nadie nos quita la fe, a menos, hermanos, que andemos caminando a media. Pero la fe, hermanos, dice la Biblia que es la certeza de lo que no se ve y es la convicción de lo que esperamos. Es la convicción, estamos esperando a un Dios que no hemos visto. Hemos creído en un Dios que no hemos conocido personalmente, sino que lo conocemos a través de la Biblia. Y es por eso, amados hermanos, de que si no hay oración y ayuno, fracasamos. Y hermanos, por eso el Señor les dice a sus discípulos, fracasaron porque les faltó fe. Generación incrédula, les dijo. Generación perversa, amados hermanos. El Señor, hermanos, estaba perturbado por la carencia de fe de sus discípulos. No los estaba humillando, sino que les estaba mostrándoles la importancia de, hermanos, de que sería, hermanos, la fe, la importancia que sería la fe en el ministerio. Les estaba, hermanos, dando a entender que nosotros debemos de tener fe, que a la hora que vamos a orar por alguien, someternos a la palabra, para que esa palabra nos respalde cuando oremos por alguien o por un endemoniado y le digamos fuera en el nombre de Jesús. Eso les estaba enseñando el Señor. Y amados hermanos, y debemos de entender que el ayuno no es una cuestión de que si usted y yo deseamos, sino que es una ordenanza establecida por el Señor, que debemos de ayunar. Hay gente que dice, yo me acuerdo allá en Virginia, hermanos, cuando ayunábamos, decía una mujer, es que tengo gastritis y no puedo ayunar. Y la otra, tengo diabetes y no puedo ayunar. Y hermanos, si cada uno ayunamos, según nosotros tenemos de todo eso, de enfermedades, yo ayuno como si nada. ¿Por qué? Porque el ayuno, hermanos, el Señor quebranta, rompe yugos. Es más, usted puede estar orando por las almas y de repente en ese momento Dios lo puede sanar a uno. Para eso es el ayuno, de que nos preocupemos ayunando por las almas y lo demás Dios lo hace. Lo demás el Señor lo hace, que se rompan las cadenas, que se rompan las ataduras de las almas. Cuando acuerde, le dice el médico, ¿y qué hiciste? ¿Y por qué? Porque ya no tienes nada. No, lo que pasa es que doblamos rodillas, oramos, le oramos al Señor por aquellas almas. Y viene el Señor, hermanos, y ha dicho que en lo poco le hemos sido fiel, sobre lo mucho nos va a poner. Hay que buscar el rostro del Señor. Hay que perseverar, hermanos. Hay que ayunar. Mire, ahorita que tengamos tiempo, hermanos, gloria a Dios que hoy nos permitieron estar en el templo. Pero de ahí, hermanos, vamos a ir a la casa, hermanos. A hacer, hermanos, si no hay lugar aquí. Pero hay que seguir. Mire, este año, póngase una meta. Usted diga, todos los años he estado lejos de Dios. Aunque he venido a la iglesia, pero eso no quiere decir nada. Hay cristianos que tienen 20 años de estar en la iglesia, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces, pongámonos una meta. Hoy que está entrando el año, quiero acercarme más a Dios. Y si lo ponemos, vamos a lograrlo. Hoy que está acercándose el año, voy a romper mi relación con el mundo. Voy a romper mi relación con las amistades que no me convienen. Voy a romper mi relación con las amistades que me atrasan para buscar a Dios.
Por eso también la iglesia no prospera espiritualmente. Porque la iglesia todo el tiempo está agarrada del mundo. La iglesia no deja, hermanos, eso. Y hay que dejarlo. No es que vamos a ser enemigos de la gente del mundo. No. Incluso podemos comer un plato de comida con ellos. Sabiendo, si tenemos conciencia y sabemos que no está sacrificado a los demonios, podemos comer un plato con ellos. Pero hablarles de Cristo. O decirle, mira, me tengo que ir porque yo tengo culto. Pero a usted lo convencen, se lo duerme el diablo, baila en su cara el diablo. Y cuando acuerda, no se congregó. ¿De qué le sirvió estar con esa amistad? Si más bien, en vez de que usted se la ganara, ella se lo ganó a usted. Hay que ser astutos este año. Por eso la Biblia dice que debemos de ser mansos como la paloma. Que seamos mansos, mansos, mansos. Pero astutos como la serpiente viendo. No, hombre, si aquí una serpiente se me está presentando. Me está diciendo que siga comiendo. Y ya va a ser la hora del culto. Hay que salir corriendo. Bendito sea Dios. Hay que salir buscando el rostro del Señor. Hermano, por nada abandone hoy el culto. Bendito sea Dios. Por nada deje de congregarse. Nada es más valioso que su alma. Nadie vale más que su alma. Ya dimos una enseñanza de eso. Que hermanos, ni tu trabajo vale más que tu propia alma. Por nada nos perdamos un culto. No, es que fíjese, pastor, que yo no puedo entender a los cristianos así. Mire, es que este género no sale si no es por la oración y el ayuno. De la incredulidad, la falta de la fe. Por eso usted, sus amigos, hacen lo que quieren con usted. Yo no puedo entender. Hay gente que me dice, no, es que mire, pastor, no pude venir porque me llegó una visita. Me dan ganas de decirle, cabezón, no es usted el que está en la verdad. Despida la visita y dígale que va para la iglesia. No, es que me da pena. Más pena te va a dar allá en el infierno, hermano. Mire, por la Biblia, podemos decirle a alguien sabiamente, oye, fíjate que me toca el culto. Si tú quieres, ven mañana, como sea. Pero yo no puedo perderme el culto porque yo estoy enamorado de Jesús. Sí, hermanos. Por mí lo está diciendo. Claro que por usted. No lo decimos por las sillas. Hermanos, hoy mi deseo es que la iglesia entienda que suelte toda relación que lo desliga del cuerpo de Cristo, que lo separa de Cristo. Suéltelo y va a ver que va a caminar en victoria. Y cuando lo noten, le van a decir, bueno, ¿y por qué estás alejado? Porque ya no venís con nosotros a todas las fiestas que hacemos. Porque ahora Cristo vive en mí. Tú me invitas a tu fiesta, ¿y por qué no vas conmigo a la iglesia? Ese género no sale si no es por la oración y el ayuno. Esa es parte de la falta de la fe de nosotros también. Nos hace falta la fe. Y hay mucha incredulidad, hermanos. Y mire, mire cómo somos, hermanos. Venimos a caer como los fariseos. Estos fariseos eran hipócritas. Es que es un amigo y no le puedo decir porque es un amigo, se va a sentir mal. Más mal se siente Dios cuando no viene a la iglesia por estar allá con un amigo, más sin predicarle. Por la falta de fe, por la falta de compromiso con el Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo no lo querían, porque Pablo decía Pablo, si yo agradara, si yo agrado a los hombres, entonces les digo, o busco el favor de los hombres o el de Jesucristo. Si busco el favor de los hombres, entonces yo no soy llamado siervo de Jesucristo, le dijo en Gálatas 1:10. La falta de fe, la incredulidad, la incapacidad, eso hizo que los demonios no se fueran. Y entonces, hermanos, usted quiere echar fuera demonios, pero no suelta esa relación. ¿Cómo se van a ir los demonios de su casa y de mi casa? Hay que soltar, hermanos, la relación que nos estorba para tener comunión con Dios. Hay que soltarla por la palabra.
por la palabra. Porque si no, usted va a seguir siendo el mismo amigo, el mismo que se asoma de vez en cuando, el mismo hermano que lo vence cualquier vientecito. Debemos de tener fe. Mire, demasiados años nos ha dado vida el Señor. Agarrémonos, aferrémonos del Señor Jesucristo para que podamos vencer. Para que podamos obtener lo que Él quiere que obtengamos. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor. Esta generación, le dijo, este género no sale si no es con oración y el ayuno. Padre que está en gloria, gracias Señor por su pueblo, Dios mío, que ha escuchado su palabra. Gracias por aquellos que estuvieron conectados, Dios amado, Padre. Oh Dios mío, ahora Padre eterno, Dios amado, llegamos a este lugar, Padre. Estamos aquí, Señor amado, clamándole en esta mañana, Padre, dándole gloria, Señor, reconociendo, Padre, que nos hace falta esa fe, que nos hace falta, Dios mío, Padre, seguir buscando su rostro, Padre amado. Mire la iglesia, Dios eterno, mire aquello